Para aprovechar al máximo las capacidades de los modelos de lenguaje, es necesario hacerlos interactuar con fuentes de datos, servicios y herramientas externas. Herramientas que utilizas a diario como Google Calendar, Microsoft Office, Gmail, entre otros. Hasta hace poco lo más común era utilizar Application Program Interface o API, pero esto ha comenzado a cambiar con la llegada del Model Context Protocol o MCP, una propuesta de Anthropic. ¿Por qué este nuevo estándar es un elemento clave en la creación de aplicaciones modernas de inteligencia artificial? Aplicaciones como asistentes de voz impulsados por un modelo de lenguaje, como Eleven AI de Eleven Labs, sistemas de Agentic Retrieval Augmented Generation o agentes de inteligencia artificial. En este video te mostraré lo que encontré sobre MCP y por qué es tan relevante para las aplicaciones modernas de inteligencia artificial. ¿Qué es un MCP? MCP es una forma estandarizada de conectar modelos de inteligencia artificial a distintas fuentes de datos y herramientas, de modo que un modelo de lenguaje puede invocar acciones y acceder a información externa sin depender de implementaciones específicas. Si ya conoces el modelo cliente-servidor y entiendes cómo se usa en la web, no tendrás ningún problema en entender la arquitectura MCP. Para los que todavía no la conocen, les haré un resumen. La arquitectura web se basa en el modelo cliente-servidor. Un cliente web es un programa que te permite hacer peticiones a un servidor web. Chrome, Edge o Firefox. Todos son navegadores web o clientes web. Mientras que los servidores son equipos administrados por empresas o personas para ofrecer información o servicios. La forma en la que funciona es la siguiente. Una persona hace una petición a un servidor web a través de un cliente web. El servidor responde con la información solicitada y el cliente muestra en pantalla la información. MCP funciona de forma muy similar, pero con una diferencia clave. En lugar de que la solicitud la haga una persona, la solicitud es realizada por un modelo de lenguaje. Los pasos para que el modelo obtenga la información son los mismos que en la web. El modelo hace una petición a un servidor MCP a través de un cliente MCP. El servidor le responde, pero en este caso la respuesta está en un formato más amigable para el modelo de lenguaje. Esta es en esencia la arquitectura de MCP. Es prácticamente idéntica a la arquitectura utilizada en la web, pero esta no es la parte más importante, es algo bastante común de hecho. Lo verdaderamente importante está en la estandarización de las peticiones y respuestas, y en parte de ese estándar están definidas las capacidades que pueden ofrecer los servidores MCP. Veámoslas. Una de las aplicaciones de los modelos de lenguaje es en los agentes de inteligencia artificial, sistemas autónomos que utilizan estos modelos para tomar decisiones y ejecutar acciones. Uno de los principales desafíos al desarrollar estos agentes es cómo acceder al contexto externo y cómo utilizar herramientas externas de manera eficaz. Por ejemplo, digamos que quieres crear un sistema autónomo de soporte al cliente por correo electrónico. Quieres que un modelo de lenguaje lea los correos electrónicos, los interprete y escriba una respuesta siguiendo un formato específico, para que finalmente le envíe una respuesta al cliente. Los servidores MCP contribuyen a resolver estos retos al ofrecer las siguientes capacidades. Una funcionalidad para utilizar herramientas, lo que le permite al sistema invocar acciones para enviar un correo electrónico. Otra función que proporciona es la capacidad de acceder a información de solo lectura, como el contenido de un correo electrónico, archivos, documentos adjuntos, datos de una base de datos, etc. Además también proporciona funciones para obtención de plantillas para prompts, que son formatos predefinidos diseñados para ayudar al modelo de lenguaje a generar respuestas más precisas y útiles. Y estas son las capacidades básicas que un servidor MCP puede ofrecer. Para resolver el problema del ejemplo, se requiere que el sistema de correo electrónico cuente con un servidor MCP, con las funciones necesarias para extraer el contenido de los correos electrónicos y para enviar un correo electrónico. Además, nuestra empresa requeriría otro servidor MCP que le proporcione las plantillas de prompts y también que tenga acceso a la base de datos para que pueda recuperar información del cliente y brindar mejores respuestas. No es obligatorio que el servidor ofrezca los tres tipos de funciones, y por lo que vi lo que más se usa en los servidores son las herramientas para que la gente pueda ejecutar acciones. Una de las funciones más interesantes ya que le permiten al modelo que haga cosas, no solo que te diga cosas. Ahora que ya vimos MCP y cuáles son sus capacidades, veamos qué son las APIs, una tecnología que es bastante similar a MCP. Las APIs permiten que un sistema acceda a las funcionalidades o datos de otro. Consisten en un conjunto de reglas o protocolos que definen cómo solicitar información o servicios. Funcionan como una capa de abstracción que oculta los detalles internos del servidor, de modo que el desarrollador no necesita conocer el funcionamiento interno para utilizarlas. Para aprovechar una API, lo único que necesita un desarrollador es dos cosas:
saber cómo estructurar correctamente las solicitudes y cómo interpretar las respuestas, que generalmente se presentan en formato JSON. Una de las principales ventajas de usar APIs en el desarrollo de software es la posibilidad de reutilizar funcionalidades ya existentes, lo cual evita tener que programar todo desde cero. Por ejemplo, se puede integrar una API de pagos para procesar transacciones con tarjetas de crédito. Existen diferentes convenciones y estándares para diseñar y construir APIs. REST es uno de los estilos de APIs más comunes, y muchas tecnologías actuales, incluidas modelos de lenguaje como GPT, se consumen a través de APIs REST, que envían y reciben información en JSON. MCP y las APIs comparten varias cosas en común. Ambos se basan en el modelo cliente-servidor, ambos proporcionan una capa de abstracción, lo que significa que ocultan los detalles de implementación para que el cliente pueda utilizar el servicio sin necesidad de conocer su funcionamiento interno. Gracias a esto, simplifican el desarrollo e integración de sistemas, evitando que los programadores tengan que reinventar la rueda. Viéndolo así, parecen tecnologías bastante similares, pero ¿acaso son tecnologías que compiten entre sí? No exactamente, también existen diferencias significativas entre ellas. Una de las diferencias es el propósito para el cual fueron diseñadas. Mientras los MCP fueron creados específicamente para interactuar con modelos de lenguaje, las APIs son de propósito general y no están pensadas originalmente para ser utilizadas por parte de una inteligencia artificial. Sin embargo, la diferencia más relevante y la mayor ventaja de MCP es su capacidad de descubrimiento dinámico. Este mecanismo permite a los agentes identificar en tiempo de ejecución qué funciones y recursos ofrece un servidor. Retomando nuestro ejemplo en el que un agente de inteligencia artificial desea responder a un mensaje, antes de interactuar con el servidor MCP, el modelo consulta qué funciones tiene disponibles. Hasta ese momento, no sabe cómo leer el mensaje, ni mucho menos cómo enviarlo. Una vez el servidor MCP responde con la lista de funciones disponibles, el modelo decide cuáles utilizar para cumplir su propósito, que es el de responder al mensaje. Gracias al mecanismo de descubrimiento dinámico que ofrece MCP, el modelo puede adaptarse y emplear las funciones que considere más adecuadas. Por otro lado, las APIs REST tradicionales no suelen incluir un mecanismo de descubrimiento dinámico. Cuando se añade una nueva función, un endpoint, el desarrollador debe actualizar manualmente el cliente para poder utilizarlo. Otra diferencia importante es la estandarización. Todos los servidores MCP, sin importar el tipo de función o datos que ofrezcan, utilizan el mismo protocolo y siguen los mismos patrones de comunicación. Esto significa que con una sola lógica de integración, un agente de inteligencia artificial puede comunicarse con múltiples servidores MCP. En cambio, con APIs, los endpoints, formatos de parámetros y mecanismos de autenticación suelen variar entre servidores, lo que obliga a crear múltiples adaptadores específicos para interactuar con más de una API. MCPs y APIs tienen similitudes, pero también diferencias. Y una cosa interesante es que muchos de los servidores MCP utilizan APIs para llevar a cabo sus funciones, es decir, los servidores MCP actúan como una capa intermedia que traduce las peticiones a llamadas APIs. Por lo tanto, podemos concluir que MCPs y APIs no son tecnologías opuestas, sino capas complementarias dentro del ecosistema de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Los MCP funcionan como una interfaz accesible para los modelos de lenguaje, mientras las APIs operan en el backend para ejecutar las tareas solicitadas.